Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos sean todos a la casa del Señor. Da mucho gusto tener visitantes entre nosotros, aunque no diría que nuestra hermana Mónica, hija, es visitante, ¿verdad? Es parte de la familia aquí. Pero todos sean bienvenidos. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Marcos, Marcos capítulo 14. Por cierto, antes de comenzar el sermón, ha habido confusión en cuanto a la escuela dominical, cuando comienza. Dios mediante la escuela dominical comenzará el segundo domingo de febrero. Segundo domingo de febrero. Dios mediante comenzaremos a las 11 de la mañana y trataré de terminar temprano antes de las 12:45 para irnos acostumbrando a ese horario. Y se espera que todos estén en la escuela dominical. Vamos a esforzarnos este año a crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, todos niños, jóvenes y adultos, y estamos preparando, están preparando los hermanos unas clases especiales. La primera será, Dios mediante, sobre pacificadores, cómo estar en paz con los demás, cómo estar en paz con el esposo, con la esposa, con el vecino, cómo estar en paz con los hermanos. Es algo muy práctico y de hecho, si usted es joven adulto que está generalmente aquí, le recomiendo puede ya recoger el libro que van a ver. A la salida hay una caja con copias de los libros para que vayan hojeando y el próximo domingo, Dios mediante, se va a anunciar de qué se va a tratar la primera clase y va a haber una tarea, cuando menos leer el libro que estén preparados para esa clase. Todos, por favor, hagan pongan en su agenda, ¿verdad? Escuela Dominical, segundo domingo de febrero. Muy bien, puestos de pie, vamos a leer del libro de Marcos, capítulo 14, el versículo 26 al versículo 31, y vamos a permanecer de pie para una oración. El libro de Marcos, capítulo 14 y el versículo 26, refiriéndose a los discípulos y al nuestro Señor después de la Pascua, de la institución de la Santa Cena. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os descansaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Oremos para que el Señor nos ayude a estudiar su palabra. Padre Celestial, te damos gracias que podemos estar en tu casa. Te damos gracias, Señor, que podemos cantar estos himnos, podemos traer nuestras ofrendas, hacer estas oraciones, tener comunión unos con otros. Nuestros hijos pueden aprender del Evangelio, los niños pueden aprender de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo esta mañana nos convenza, nos ilumine, nos consuele, nos enseñe de Cristo. Cumplas tu promesa, Señor. Nosotros nos estamos acercando a ti. Acércate a nosotros. Que sepamos de tu presencia hoy con nosotros. Te pedimos lo mismo para las iglesias aquí en México, sobre todo, que predican el Evangelio, tienen la misma práctica, en la misma enseñanza. Que seas con los pastores, los oyentes. Úngelos de lo alto, que tu Espíritu Santo cause un avivamiento, que despiertes, Señor, que transformes, salves a tu pueblo, que tanto lo necesitamos. Este mismo por las iglesias hermanas en Ucrania, en Venezuela, en Nigeria, que están sufriendo tanto. Ayúdalos, Señor, fortalécelos en Cristo. Y ahora, Señor, si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios, y que si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que entonces sea nuestro Señor Jesucristo exaltado. En su bendito y santo nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. En la serie que tenemos del libro de Marcos, ahora nos toca este pasaje, Marcos 14, 26 a 31, un pasaje en el cual el Señor predice que Pedro lo va a negar. Entonces, al estudiarlo,
Recordemos que nuestro Señor Jesucristo va a ser arrestado y crucificado en unas horas. Es un pasaje entonces importante en la cronología de lo que fue la primera Semana Santa. Ahora, ya estudiamos el versículo 26, de hecho lo estudiamos 2 veces. Cuando hubieron cantado el himno, Marcos 14, 26, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Al terminar la Pascua, como acostumbraban los judíos, el Señor y sus discípulos cantaron un salmo y salieron al monte de los olivos. Y la lección que vimos y enfatizamos es que el Señor fue a la cruz con una melodía de alabanza. Él no fue resentido contra Dios, no fue enojado contra Dios, no fue a la fuerza, pero fue con gusto, por amor a Dios y a nosotros. Muy bien, el versículo 26 dice así, 27, Marcos 14, 27. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Aquí el Señor predice que los discípulos se van a apartar de Él, se van a avergonzar de Él. No quisieron ser asociados con Él, van a ser dispersados, cada uno se va a ir por su camino. Y el Señor sabía esto, sabía que iba a suceder porque fue profetizado en Zacarías 13, 7. El Señor cita ese texto a lo último, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. El Señor sabía que iba a suceder porque estaba escrito, de seguro iba a suceder. Y esa es una lección muy básica, por supuesto. Podemos confiar al 100% que todo lo que está escrito en la Biblia se va a cumplir. Todas las profecías, todas las advertencias, todas las promesas de Dios se van a cumplir. Son fieles, se van a cumplir. Cristo confió en la palabra de Dios, estaba escrito. Entonces vivió Él, anunció, predijo esto, es la verdad. No se sorprendió a lo último que sus discípulos huyeran, estaba ya escrito. Y así nosotros, hermanos, hermanas, no nos sorprendamos de aflicciones en este mundo, que algunas personas nos dejen, nos traicionen. Está escrito, nuestro Señor Jesucristo lo dijo, en este mundo tendremos aflicción. Y es seguro, está escrito. No nos sorprendamos que tenemos problemas familiares. Está escrito. No nos sorprendamos de persecuciones de cristianos. Aquí en México, le pueden preguntar a nuestra hermana Mónica, hay muchos que no saben que hay persecución de cristianos. Realmente persecución a muerte aquí en México. Está escrito y por supuesto sucede. Tiene que suceder. Dios lo sabe y está dentro de su plan eterno, por supuesto, y es para nuestra salvación. Entonces, vivamos siempre confiando en la palabra de Dios, calmados, orando, está dentro del plan de Dios, es su voluntad perfecta. Ahora, otra cosa que hay que notar de este versículo es que el Señor se considera el pastor. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Por supuesto, las ovejas son los discípulos. ¿Pero quién es el pastor? Por supuesto, nuestro Señor Jesucristo. Él se identifica como el pastor aquí. Y no habla aquí de un pastor de una iglesia, habla literalmente de un pastor de ovejas, por supuesto. Ahora, nosotros tal vez pensamos que ser un pastor de ovejas es una gran profesión, que suave estar en el campo, ver las estrellas, escribir poemas, escribir canciones como David, escribir salmos como el Salmo 23, algo idílico, ¿verdad? Algo muy agradable ser pastor de ovejas. Pero la realidad es otra. En tiempos bíblicos, sobre todo, ser un pastor de ovejas no era gran cosa, era ser un jornalero, un trabajador en el campo. Es más, la Biblia dice en el libro de Génesis que los egipcios consideraban que los pastores de ovejas eran una abominación. Era una abominación. No, ser pastor era algo muy despreciable. Y un punto aquí entonces es que el Señor condescendió a ser descrito como pastor, ese trabajo humilde, despreciable. Pero lo que quiero recalcar aquí es esa palabra heriré. Nos debe de hacer pensar esta palabra. Heriré al pastor. ¿Quién profetizó esto? ¿Quién hirió a Cristo? Si ustedes leen Zacarías, de donde viene esta
profecía, van a descubrir que no fue el diablo que dijo, yo voy a herir a Cristo. Y no fue un rey que dijo, yo voy a herir a Cristo. Pero leyendo la profecía de Zacarías, van a descubrir que es Dios mismo que hiere al pastor. Como lo dice Isaías, él fue azotado, herido de Dios y abatido. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Fue Dios mismo quien hirió al pastor. Y no crean que fue una cortadita, ¿verdad? Como a veces nos cortamos, tengo una herida aquí en la cocina, algo así, o caemos jugando fútbol y tenemos una herida en las rodillas. No. Fue una herida a muerte. Dios hirió a Cristo a muerte. Una herida por la cual salió toda su sangre. Una herida que le dolió en el alma, que lo llevó a clamar, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, ¿por qué lo desamparó? ¿Por qué hirió? ¿Por qué quiso Dios quebrantar y sujetar a su hijo, a su amado hijo, a su primogénito en esa herida? ¿Por qué? El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y ya que Dios hirió entonces a Cristo, nos puede perdonar. Nos puede perdonar las rebeliones. Nos puede perdonar todos nuestros pecados. Nuestras mentiras, los chismes, los enojos con la esposa, las envidias, nuestros malos pensamientos contra el esposo, nuestra falta de devoción a Dios, nuestra falta de fe. Es un gran pecado, ¿que no? Y Cristo fue herido por todo eso. Y todos nuestros pecados. Podemos ser perdonados entonces por esa herida. Y también un último pensamiento aquí, parafraseando Romanos 8. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo hirió por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Mucha carne en esa frase, heriré al pastor. Ahora, siguiendo con nuestro pasaje, leemos en el versículo 28. Marcos, el capítulo 14 y el versículo 28. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Aquí vemos algo de la fe perfecta de Jesucristo hombre. Por las Escrituras, él sabía que iba a ser crucificado y lo dijo una y otra vez. Por las Escrituras, él sabía que iba a resucitar y lo creyó. Después que haya resucitado, iré. Y también vemos algo de la humildad y compasión de Cristo. ¿A dónde iba a ir nuestro Señor Jesucristo después de haber resucitado? ¿A Roma? ¿A anunciar al Senado romano, el emperador, que el rey de los judíos, el Mesías de los judíos, había resucitado con poder? No, él fue a Galilea. Ahora, si ustedes conocen la historia de Galilea y la Biblia sobre todo, Galilea era la tierra de los pobres, de los ignorantes. Galilea de los gentiles, dice el profeta. Galilea de los goyín, los más despreciados vivían ahí. Pero Cristo, en su compasión, en su humildad, allí fue. Y aquí también vemos algo de la inmensa gracia del Señor. La inmensa gracia del Señor. El Señor profetiza que irá delante de sus discípulos a Galilea. Ahora, ven el versículo 28 aquí. Pero después que haya resucitado, irá delante de vosotros a Galilea. ¿Quiénes son esos vosotros? Los discípulos, claro. Ahora ven el versículo 31. Mas él con mayor, hablando de Pedro, mas Pedro con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También
todos decían lo mismo. Todos los discípulos, no nada más Pedro. Todos los discípulos a lo último fueron dispersados, no quisieron ser asociados con nuestro Señor. Todos los discípulos a lo último le negaron. Pero nuestro Señor Jesucristo dice en nuestro texto que Él iba a ir delante de ellos a Galilea. Yo no sé usted, pero si yo supiera que mis discípulos me iban a traicionar, me iban a negar, no iban a creer en mi resurrección, aún después de que todos les decían, ha resucitado, yo los despediría a todos. Yo los despediría a todos. Los excomunicaría a todos. Los apedrearía a todos. Y escogería a otros discípulos, especialmente en lugar de Pedro y en lugar de Tomás. Qué malo, Paco, ¿verdad? Pero quiero pensar aquí en el contraste de la actitud de nuestro Señor Jesucristo. Él sabía lo que iba a pasar con Pedro, con Tomás, con cada uno de sus discípulos. Él sabía. Pero Él de todas maneras dice, yo iré con vosotros. Allí entonces, con ese iré con vosotros está incluido, ¿saben qué? Los voy a perdonar. Voy a tener misericordia, mucha paciencia con ustedes. Eso es gracia, un favor no merecido. Los discípulos que merecían ser destruidos. Es más, nuestro Señor Jesucristo los va a perdonar y consolar como a Pedro. Y a todos los discípulos les dijo, paz a vosotros. Y les prometió, ¿saben qué? Aunque ustedes hicieron eso, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¡Qué compasión! ¡Qué compasión! Alguien me comentó, nuestro Señor Jesucristo sabía que iba a resucitar. Entonces, esto quiere decir que los sufrimientos de la cruz no fueron tanto para Él. Él sabía que iba a morirse, pero también sabía que iba a resucitar. Bueno, aquí tenemos que pensar, y lo voy a decir con mucho cuidado. Los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo, al ser azotado, traspasado por los clavos y las heridas de la corona de espinas, no fueron nada en comparación con los sufrimientos de su alma. Queremos entender el Gólgota, tenemos que empezar con Getsemaní. Y después vamos a ver algo de esto. Tenemos que entender los sufrimientos del Gólgota. Y es imposible para nosotros, y para los ángeles es imposible. Es imposible que entendamos y describamos con palabras humanas, y con palabras angélicas tampoco se puede describir el gran sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo en el alma, a lo último de tener que sufrir todos los dolores de la gran ira de Dios, de la ira justa de Dios que nosotros merecíamos. Todo el infierno que nosotros merecíamos cayó sobre Él en la cruz. ¿Quién puede describir eso? Entonces, cuando alguien piensa, bueno, no fue para tanto, sabía que iba a resucitar, no podemos entender Getsemaní, menos el Gólgota. Lo que podemos hacer es, gloria cantemos al Redentor que por nosotros quiso morir, y Él sabía lo que significaba eso. Ahora, siguiendo con el pasaje, el versículo 29, Marcos 14, 29. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Aunque todos se escandalicen, yo no. Conocemos a Pedro, ¿verdad? Siempre impetuoso. Luego dice que no se avergonzará del Señor. Él no se va a apartar del Señor. Y un tanto orgulloso definitivamente, como que dice, ¿sabes qué? Los demás sí, pero yo no. Los demás sí son medio débiles, medio incrédulos, pero yo no. Yo soy diferente, yo soy muy leal, yo soy muy fuerte. Pero conocemos la historia. Esa noche, Pedro se avergonzó del Señor. Pedro se avergonzó del Señor, negó que lo conocía. Y hubiera sido algo, nos podríamos imaginar, no sé cuántos de ustedes vieron la película Llama en el viento cuando torturaban en la Inquisición.
Pero nos podíamos imaginar un soldado romano torturando a Pedro, y entonces Pedro le iba a decir al soldado romano, ¿sabes qué? Espérate, yo no lo conozco, yo no sé de qué estás hablando, yo no soy discípulo de Cristo. Nos podíamos imaginar algo así, pero no fue así. Una criada le dijo, ¿tú eres? No, 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 yo no. Es más, si leen los evangelios, las veces que lo negó, a lo último, juró, no lo conozco, yo no soy discípulo. Una lección aquí es que no nos conocemos a nosotros mismos. Según Pedro, él nunca negaría al Señor. Según él, era muy fuerte él, muy valiente. Él amaba al Señor de corazón. Pero a la hora de la hora, fue de lo más débil, pusilánime, miedoso, traicionero. A la hora de la hora lo negó. Hay un libro, se lo recomiendo si pueden adquirirlo. Estuvo en el internet gratis por mucho tiempo, no sé si todavía está. Se llama La institución de la religión cristiana. La institución de la religión cristiana. Es uno de los libros más influyentes en la historia del cristianismo real protestante. Por cierto, fue traducido al español por Cipriano de Valera, el mismo que tradujo la Biblia, nuestra versión, Cipriano de Valera. Este libro, escrito por el gran teólogo francés, comienza con estas palabras. Casi toda la suma de nuestra sabiduría, que de veras se deba tener por verdadera y sólida sabiduría, consiste en 2 puntos, a saber, en el conocimiento que el hombre debe tener de Dios y en el conocimiento que debe tener de sí mismo. Toda la sabiduría, dice, a lo último, se reduce en esos 2 puntos. Esto es lo mejor, esto te da sabiduría real en la vida. El conocimiento que debes tener de Dios y el conocimiento que debes de tener de ti mismo. Si el apóstol Pedro se hubiera conocido a sí mismo, nunca hubiera caído tan bajo. Si el apóstol Pedro se hubiera conocido a sí mismo, no hubiera sido tan orgulloso en este punto, tan impetuoso. Hubiera sido más precavido, más cuidadoso, hubiera cerrado su boca. Y esa es una lección importantísima para nosotros, hermanos y hermanas. Y a los que quieren apuntar aquí un texto, pueden apuntar Romanos 12:3. Si nos conocemos bien, si nos conocemos realmente bien, vamos a actuar, vamos a ser mejores ante Dios y ante los hombres. Si nos conocemos a nosotros mismos. Conociéndonos a nosotros mismos, vamos a reconocer, somos muy débiles, muy ignorantes, muy pecadores, muy carnales, para usar la palabra de Corintios. Si conocemos que tan débiles somos a lo último como cristianos, no nos vamos a arriesgar a ver esas películas. Yo puedo, no pasa nada. Es R, ya sé, es R, pero nada más voy a cerrar los ojos cuando empiecen en el cuarto. Yo voy a cerrar los ojos. No pasa nada. Yo sí puedo. Soy muy maduro. Yo tengo la libertad en Cristo. Yo puedo. A lo mejor voy a pisar unos callos aquí. No tiene dinero usted. No necesita nada de Temu. No necesita nada de Amazon. Así se dice Amazon en español. Pero voy a ver un poquito, a ver si se me antoja algo. Yo no voy a codiciar, está bien, a lo mejor lo pongo en la tarjeta de crédito, pero yo tengo suficiente, no, el Señor va a proveer. Yo puedo limitarme. Yo sé lo que estoy haciendo, yo estoy maduro. Y ahí estamos en Amazon. Y esa bicicleta, qué suave. Mira ese traje. Lo necesito para el febrero 14, así esos colores le quedan. Y eso, y eso, y eso, y eso. Y el diablo nos ha tumbado en nuestra envidia y en nuestra codicia. Fácilmente. Cuando al principio, tengo unos minutos libres, pero yo puedo.
Cuidado, hermanos. Paco, ¿cómo me conozco a mí mismo? Bueno, aquí necesitaría otro sermón, pero les digo 3 puntos principales rápidamente. Te conoces a ti mismo por la Biblia. Santiago capítulo 1 y el versículo 23. Vete en el espejo de la Biblia. Pero no te olvides lo que ves, por supuesto, en la Biblia, quién eres realmente, quién es lo que dice Dios, quién tú eres. Número 2, por tu experiencia. Y número 3, por tu conciencia. La Biblia, tu experiencia, lo que hiciste esa noche. La conciencia, que es un don de Dios. Él nos recuerda realmente lo que pasó y cómo somos. Es otro sermón. Vamos al versículo 30. Versículo 30, el tiempo se nos acaba. Marcos 14:30. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Una pregunta aquí es, ¿cómo supo el Señor que Pedro le iba a negar 3 veces? ¿Cómo supo el Señor esto? Alguien puede contestar, porque el Señor es Dios, Él sabe todas las cosas, y está bien. Pero quiero que vean Lucas 22:31. El libro de Lucas, capítulo 22, y el versículo 31. Lucas 22:31. Es el mismo, la mismo incidente, la misma ocasión. Ustedes pueden leer el contexto. Lucas 22:31. Y vamos a leer hasta el versículo 34. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. El Señor supo que Pedro le negaría porque el diablo se lo había pedido para zarandearlo, para sacudirlo, como a trigo. Es por eso que el Señor sabía. El diablo le pidió a él, déjame a Pedro un rato, déjame tentarlo. Y el Señor lo autorizó. Así como en la vida de Job. Lean Job, capítulo 1 y capítulo 2. El diablo tuvo que pedir permiso para atacar a Job. No podía hacer nada sin el permiso expreso de Dios. Satanás pidió permiso para provocar al apóstol y el Señor se lo concedió. Es por eso que Cristo sabía exactamente lo que iba a pasar. Ahora, alguien inteligente y despierto esta mañana que ya tomó café está pensando, ¿por qué permitió el Señor que el diablo tentara a Pedro? Si es verdad lo que está escrito, y lo que está diciendo, y lo es porque está escrito, entonces, ¿por qué el Señor permitió que el diablo lo provocara? Bueno, Dios es Dios, muchísimo más sabio que nosotros. Él sabe lo que hace. Y podemos ver algo de su sabiduría aquí. Nos dice Lucas 22:32. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Dios sabía que Pedro iba a caer. Y gravemente, muy feo. Pero se iba a arrepentir. Se iba a levantar. Y así iba a poder confirmar a los creyentes, a los cristianos, a los hermanos que también habían caído o iban a caer. Y se cumplió esto poderosamente en la predicación del Pentecostés. ¿Quién predicó el Pentecostés donde miles fueron convertidos? ¿Quién? Pedro. Pedro les dijo, ustedes crucificaron al Señor. ¿Qué haremos?
¿Qué les contestó Pedro? No, ¿saben qué? Ya no hay esperanza para ustedes. El Señor no los va a perdonar. No, ustedes lo crucificaron. Oh, arrepiéntanse. Pedro escribió primera de Pedro y segunda de Pedro. ¿De qué se tratan estos libros? ¿De qué se trata primera de Pedro? Ya lo estudiamos. La prueba de vuestra fe, que es más preciosa que el oro. ¿De dónde sacó esas ideas, ese fervor, esa pasión para escribir primera de Pedro? Porque él había sido purificado, probado ese día. Sabía de lo que estaba hablando. Por eso. Ahora, una lección práctica, pero por favor no la vayan a torcer, no la vayan a mal usar. Por favor. A veces Dios permite que el diablo te tumbe con tentaciones fuertes o tristezas fuertes, para que al levantarte, al arrepentirte, tú ayudes a otros hermanos. No vayan a torcer la lección, pero está ahí en la Biblia. A veces Dios permite que caigas tan feo para que te levantes y ayudes a otros hermanos con compasión. Segunda de Corintios capítulo 1. También podemos pensar aquí que, y es muy importante, que Dios le concedió permiso a Satanás para enseñarnos la gran lección, que si al final somos salvos y llegamos al cielo, es porque Cristo intercede por nosotros. Al final, si llegamos al cielo, es porque Cristo intercede por nosotros. Subraya esa frase, apropiate, memorízate esa frase del versículo 32. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. A la hora de la angustia, cuando te sientas tan mal, recuerda esta gran promesa de Cristo a tu vida. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. A la hora de la muerte, a la hora de tu muerte, aférrate a esta gran promesa. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Una última lección de Marcos 14:30. Marcos 14:30. Le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. La lección es que el Señor gobierna, controla a toda su creación, incluyendo los animales y los seres más pequeños. El Señor controla, gobierna toda su creación, ángeles, hombres, animales, incluyendo los seres más pequeños. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo: un pajarito no cae a menos que sea la voluntad de Dios. El gallo canta al momento expreso que el Señor quiere. Y voy a aprovechar que la hermana Julia no está aquí. Ya saben que a ella no le gusta la fantasía y a mí me encanta la fantasía. No le gustan las caricaturas ni Tom y Jerry. A mí me encanta Tom y Jerry. Bueno, tengo una mente así muy de fantasía, ¿verdad? Yo leí esto y me imaginé al gallo. Me imaginé al gallo de esta historia, que de repente dice él: es hora de cantar, ya quiero cantar. Pero como que tengo atorado algo, dice el gallo, no puedo cantar. No puedo hacer kikiriki. Le dice a su amigo: oye, ¿qué me pasa? No puedo hacer kikiriki. Y luego pasan unos segundos. ¡Kikiriki! ¡Ya pude! El gallo no podía cantar hasta el segundo exacto después que Pedro negara al Señor. ¿Coincidencia? No. La gran providencia perfecta del Señor, que controla, supervisa, gobierna todos los seres, incluyendo los seres más pequeños. Un perro mordió a mi hijo, Leonardo George. Salió a correr aquí por la calle y un perro de una vecina lo mordió. Me enojé tanto. Pero es lo último en situaciones así, con los animales
o con hombres, o con hombres animales, podemos calmarnos pensando, esto es de Dios. Estos seres están controlados, gobernados por Dios mismo. Ahora te voy a preguntar a ti. Si te pica un mosquito, ese mosquito a lo mejor te transmite dengue. Si ese mosquito que te pica te transmite el dengue, ¿es de Dios? ¿Sí o no? ¿Lo crees? ¿Crees esta verdad que Dios es totalmente, absolutamente soberano? Y vas a vivir con más paz, menos ansiedad. El gallo no podía cantar hasta que el Señor diera la orden que cantara. Pedro tenía que negarle 3 veces. Nos lleva esto al último versículo, versículo 31. Pedro, más él con mayor insistencia decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Ahora, sin duda alguna, Pedro amaba al Señor y sinceramente dijo que no lo negaría, pero no se conocía a sí mismo, que tan débil era. A lo último, él amó más me permiten la expresión, él amó más su pellejo que al Señor. Él creía que era muy valiente, Pedro creía que era muy valiente, pero era un cobarde de primera. Eso es un gran problema. Pero para mí, el gran problema aquí es que Pedro, en vez de creerle al Señor y decirle, Señor, tú sabes todas las cosas. La profecía está ahí. Me humillo, me arrepiento de haber dicho lo que dije. Estoy mal, es cierto, necesito tu ayuda y tu misericordia. Nos dice el texto, con mayor insistencia decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. Muy terco insistió más en vez de creer la palabra del Señor. Pensándola bien, le estaba diciendo a Cristo, tú eres un mentiroso. Tú dices que yo te voy a negar. Yo te digo que no. Tú estás diciendo una mentira. Esa no es verdad. Yo no te voy a negar de ninguna manera. Es más, voy a morir por ti. La lección, hermanos, es que le creamos a Cristo. Creámosle a Cristo, confiemos en Él. Siempre, siempre, siempre creamos su palabra. No le digamos a Él mentiroso. Si su cerebro cristiano está pensando, ¿dónde dice Él que alguien le dice a Dios mentiroso? Su cerebro cristiano se refiere a 1 de Juan, un versículo que dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Amigo, amiga, hermano, creamos lo que el Señor nos dice. Creamos lo que el Señor nos dice de Dios, del cielo, el infierno. Creamos que debemos arrepentirnos de nuestros pecados como Él nos dice. Creamos en sus promesas de perdón. Creemos. Hermano, el diablo te dice que Dios no te perdona, que tu pecado no tiene perdón. Créele a Dios que sí. Él perdonó a Pedro. Él perdonó a David. Él perdonó a Manasés. Él perdonó a Paco Orozco. Es más, en 1 Juan 3 dice, si tu corazón te dice que Dios no te perdona, no le creas a tu corazón. Créele a Dios, es mayor que tu corazón. Y esta es una super lección para el cristianismo real. Porque muchas veces vivimos, aún como cristianos, pensando que Dios no nos ha perdonado los pecados de la juventud, no nos ha perdonado los pecados de ayer, que no vamos a llegar al cielo. Creámosle a Dios, creámosle a Cristo.
Y hermano, no pienses, yo no haría lo que Pedro hizo. Leemos en la última frase también, todos decían lo mismo. En ese todos estamos todos nosotros, ¿no? En ese todos estamos nosotros tan débiles, incrédulos. Pero lo glorioso, y con eso termino, sal de la iglesia pensando esto. Lo glorioso, lo tremendo aquí, es que Dios nos hizo sus discípulos para siempre. Nos salvó no por obras de justicia que hubiéramos hecho, o que hagamos, o que haremos, sino por su misericordia. Oremos. Padre Celestial, gracias por esta escritura, por las promesas que tenemos aquí, estas lecciones. Te pedimos que tú las inyectes a nuestros corazones y a nuestras conciencias y creamos tu palabra y estemos gozosos y en paz en este día, que tengamos descanso en cuerpo y alma. Gracias por Cristo, nuestro gran Salvador. Que el Espíritu Santo haga la obra que nosotros no podemos hacer. Enséñanos, Señor, a conocernos a nosotros mismos, sobre todo a conocer a nuestro gran Dios. En Cristo Jesús. Amén.